Buenos días alumnos, hoy vamos a comenzar con el capítulo 4, distribuciones univariantes notables. Lo primero que vamos a ver es el proceso Bernoulli. Vale la pena notar de que lo que hemos visto en el capítulo anterior de alguna forma va a ser usado de manera más aplicada aún en este mismo capítulo y por ende el nombre de distribuciones univariantes notables. Vale decir, hay que darle una real importancia a estas distribuciones porque tienen muchas aplicaciones en la vida real y en nuestro quehacer como ingenieros industriales. Entonces, vamos a comenzar con uno de las distribuciones más importantes, un conjunto de distribuciones, la cual está asociada al proceso Bernoulli. Vamos a ver en qué consiste este proceso entonces. Bueno, primero debemos notar de que muchos fenómenos que existen en la realidad están basados en repeticiones sucesivas. Por lo tanto, procesos idénticos, ¿no es cierto?, que se repiten las mismas condiciones y en los cuales solamente hay dos resultados posibles, o un éxito o un fracaso. Tal como dice acá, ¿no es cierto?, un éxito o un fracaso. Y este modelo, ¿no es cierto?, donde hay solamente solamente hay dos resultados posibles y hay sucesivas repeticiones idénticas de las mismas condiciones del experimento, se conoce como proceso Bernoulli. Entonces, ¿qué tipo de ejemplos nosotros tenemos en la realidad asociados a esto? Por ejemplo, un muestreo de piezas que salen en una cadena de producción y que son catalogadas como defectuosas o aceptables. También la llegada de clientes a un establecimiento comercial, los cuales pueden adquirir un producto o no, o sea, lo compran o no lo compran. Un enfermo de cierta patología que pueden responder positivamente o no, ¿no es cierto?, a un tratamiento, etc. Esos son ejemplos de procesos Bernoulli. Vamos con algunas definiciones. ¿Qué es lo que son los ensayos Bernoulli? Los ensayos Bernoulli, ¿no es cierto?, se caracterizan porque están contemplados dentro de un experimento aleatorio, los cuales tienen solamente dos resultados posibles, nuevamente denotados por éxito o fracaso, ¿sí? Y además tenemos una probabilidad de éxito que permanece constante en el tiempo y se denota con P. Por lo tanto, la probabilidad de fracaso es 1 menos P. Y acá está el proceso Bernoulli. Es aquel que se basa en sucesivas repeticiones de ensayos Bernoulli, digamos N, donde en cada ensayo es independiente uno del otro, eso es importante. Cada ensayo es independiente uno del otro. Y además, la probabilidad de éxito P, ¿no es cierto?, permanece constante a través del proceso y por lo tanto la probabilidad de éxito Q, que sería 1 menos P, ¿cierto?, también permanece constante a través del proceso. Bueno, vamos a ver ahora un par de ejemplos para poder observar si es que son o no son, digamos, estos procesos Bernoulli. Entonces, veamos el primer ejemplo. Dice, suponga que cierta ciudad tiene 50 restaurantes con licencia, de los cuales 15 tienen por lo menos una infracción seria al código sanitario. Y otros 35 no tienen infracciones, ¿sí? O sea, del total de 50 hay 15 que por lo menos tienen una infracción seria, en cambio los otros están limpios, por así decirlo, los otros restaurantes. Hay 5 inspectores, cada uno va a inspeccionar un restaurante durante la próxima semana y el nombre de cada restaurante entonces se escribe en un papel diferente, por lo tanto son 50 papeles y una vez que han sido revueltos, ¿no es cierto?, estos papeles, cada inspector de turno saca un papel sin devolverlo. O sea, en el fondo va a revisar un restaurante, pero dos inspectores no pueden ir a inspeccionar el mismo restaurante, ¿sí? Sale solamente una vez. Señale el 10º intento como un éxito si el 10º restaurante seleccionado, ¿no es cierto?, no tiene infracción seria. Nos toca decidir entonces si esto es o no es un proceso Bernoulli. Bueno, vamos a copiar el enunciado para llevarlo a Excel. Ok. Bueno, lo primero acá importante es contemplar lo siguiente. ¿Qué características nos pide un proceso Bernoulli para que sea proceso Bernoulli, ¿no? De partida, que los ensayos sean sucesivos, ¿no es cierto?, y donde pueden ser un éxito o un fracaso. Bueno, si uno ve el contexto del problema, podría darse cuenta de que cada inspector va a sacar un papel. El papel va a contener el nombre de un restaurante y el restaurante puede tener infracciones al código sanitario o no, ¿sí? Por lo tanto puede ser un éxito o un fracaso, ¿ya? Y aquí el éxito lo vamos a denotar como que el restaurante no tiene
infracción seria. ¿Bien? Entonces, desde ese punto de vista, cumple con las condiciones. Sin embargo, aún nos falta el hecho de que sean independientes los ensayos. ¿Ya? Entonces, para ver el hecho de independencia, equivalentemente la probabilidad de éxito permanece constante también en el tiempo, vamos a ver lo siguiente. Vamos a denotar con E sub i. Vamos a escribir aquí. E sub i aparece, ¿no es cierto?, un éxito en el iésimo intento. Recordemos que son máximo 5. Y f sub i, el complemento, ¿no es cierto?, aparece un fracaso en el iésimo intento. Ok, entonces podemos plantear lo siguiente. Por ejemplo, ¿cuánto es la probabilidad de éxito la primera vez? La probabilidad de éxito la primera vez, ¿no es cierto?, es, si uno ve los casos favorables, ¿no es cierto?, son los casos donde son los restaurantes, los 35 que no tienen infracciones, ¿sí? Esos son los que no tienen infracciones, son 35. Entonces los casos favorables serían 35 de un total de 50. ¿Sí? Esa es la probabilidad de éxito la primera vez. ¿Ya? Y si hacemos este cálculo en Excel, eso nos da 0,7. Bueno, ¿cómo calcularíamos la probabilidad de éxito en el segundo intento? Bueno, el segundo intento va a depender, ¿no es cierto?, si el primer papelito que se obtuvo, en el fondo el primer inspector que sacó un papel, encontró un restaurante con serios daños, ¿no es cierto?, o serias infracciones al código sanitario, o encontró que el restaurante estaba limpio, sin infracciones. ¿Ya? Entonces, vamos a usar la ley de probabilidad total para denotar de que la probabilidad de éxito en el segundo intento sería la probabilidad de éxito en el segundo intento, dado que el primero fue un éxito, por la probabilidad de que el primero lo sea, más la probabilidad de éxito en el segundo intento, dado que el primero fue un fracaso, por la probabilidad de que sea un fracaso. Ok, entonces si hacemos los cálculos, por ejemplo, la probabilidad de éxito en el primer intento es 35 sobre 50. Y la probabilidad de fracaso sería el complemento, entonces la primera es 15 sobre 50. La probabilidad de éxito la segunda vez, dado que el primero fue un éxito, entonces hay que ver que del total de papelitos ya no nos quedan 50, nos quedan 49. Y como se obtuvo un éxito la primera vez, ahora nos quedan solamente 34 éxitos posibles. En el segundo caso, en el caso de que sea éxito en el segundo intento, dado que fue un fracaso en el primero, entonces nuevamente nos quedan 49 papelitos, pero como el primer intento no se obtuvo un éxito, sino que un fracaso, siguen habiendo 35 éxitos. Si hacemos ese cálculo, tenemos acá 34 sobre 49 por 35 sobre 50 más 35 sobre 49 por 15 sobre 50. Y eso nos da 0,7, que es lo mismo que nos dio recién. De ese punto de vista, diera la impresión de que aparentemente la probabilidad de éxito se permanece constante, ¿cierto? Y que los ensayos son independientes. Sin embargo, uno podría observar lo siguiente. La probabilidad de que sea éxito en el segundo intento, dado que fue un éxito en el primero, tal como habíamos notado antes, es 34 sobre 49. ¿No es cierto? Lo cual es bastante distinto a la probabilidad de que sea éxito en el segundo intento, dado que fue fracaso en el primero, lo cual sería 35 sobre 49. ¿Sí? Entonces hacemos los cálculos. Se nos da 0,69 y el otro nos da 0,71. Lo cual son aproximadamente 0,7, pero ninguno es 0,7 y hay una diferencia. Entonces, como estas probabilidades no son distintas, ¿no? Estas probabilidades en el fondo son distintas y son distintas a 0,7, ¿cierto? Entonces uno puede decir que el proceso
o que en el fondo esto no es un proceso Bernoulli. ¿Por qué no es un proceso Bernoulli? Porque en el fondo lo que está ocurriendo es que la probabilidad de éxito no permanece constante y en el fondo acá está dependiendo si antes se obtuvo un fracaso o un éxito, ¿no? Y eso no puede ser, porque la probabilidad de éxito tiene que permanecer constante y tiene que ser independiente de qué pasó antes, qué pasó si fue un éxito o fue un fracaso. Ok, ese es el primer de los dos ejemplos. El segundo ejemplo es este. Bueno, en este caso cambian un poco ciertas características, ¿no? Por ejemplo, fijémonos en el tamaño de la población. El tamaño de la población acá es 500.000 conductores y hay 400.000 que están asegurados de esos 500.000. Seleccionamos una muestra de 10 conductores sin reemplazo, ¿no? Si es sin reemplazo significa que no hay reposición. Señalamos con un éxito, ¿no es cierto?, si el 10º conductor está asegurado, ¿no? Nos preguntan si el proceso es Bernoulli. Bueno, aquí hay que analizar las mismas condiciones de recién. Por ejemplo, la probabilidad de éxito en el primer caso sería que del total de conductores que tengo, de todas las posibilidades, 500.000, ¿no es cierto?, yo selecciono algunos de los asegurados, ¿no? Entonces, algunos de los 400.000. Al final esto es 4/5, o sea, esto es 0,8. Bueno, en el caso del segundo intento, bueno, podríamos calcular la probabilidad de que sea éxito el segundo caso, pero hagamos la analogía al problema anterior y calculemos cuánto es la probabilidad de que sea éxito el segundo caso, dado que fue fracaso en el primero, y bien la probabilidad de que sea éxito en el segundo, dado que fue un éxito en el primero. Bueno, en el caso de que sea éxito en el segundo, dado que fue fracaso en el primero, de los 500.000 nos quedan solamente 499.999 conductores seleccionables, y como el primero fue un fracaso, de los éxitos nos quedan 400.000. En el caso 2, por así decirlo, nos quedan 499.999 conductores, ¿no es cierto? Y yo ya tuve un éxito en el primer caso, entonces de los 400.000 exitosos nos quedan solamente seleccionables 399.999. Veamos entonces cuánto nos dan esos resultados. 400.000 sobre 400.000, 499.999. Prácticamente 0,8, ¿cierto? Acá serían 399.999 sobre 499.999. Lo mismo, para efectos prácticos, por ejemplo, si nosotros redondeáramos a 4 decimales o a 3 decimales, en ambos casos estos son prácticamente iguales, o sea, prácticamente estos son muy parecidos, prácticamente iguales y aproximadamente 0,8. Desde ese punto de vista, si bien la probabilidad no permanece constante, uno puede decir que para efectos prácticos sí se puede considerar un proceso Bernoulli. ¿Por qué? Porque en el fondo, si bien la probabilidad de que se permanece constante, el tamaño muestral es tan pequeño en relación al tamaño de la población que es prácticamente irrelevante sacar 10 o incluso 50 personas de 500.000, esa probabilidad va a permanecer aproximadamente constante y por lo tanto se puede tratar el proceso como un proceso Bernoulli. Como si lo fuera, aunque no lo es. ¿Ya? A pesar de que no hay independencia. Esto es para fines exactamente prácticos. Perfecto. Entonces, como conclusión de lo que hemos visto hasta el momento, existe una regla práctica, lo cual nos dice lo siguiente. Suponga una serie de ensayos Bernoulli para cada muestreo que es sin reemplazo de una población de tamaño n mayúscula. Si el tamaño muestral n minúscula, que en el fondo representa el número de ensayos, es a lo sumo el 5%, vale decir, si n dividido por n mayúscula es a lo más 5%,
el tamaño de la población, el proceso se puede analizar como si fuera exactamente un proceso de Bernoulli. ¿Ya? O sea, si se cumple esta condición, se puede analizar el proceso como un proceso Bernoulli, a pesar de que no lo sea, pero para fines prácticos sí. ¿Ya? Un tema simplemente de simplicidad en los cálculos. Bien, veamos ahora la distribución Bernoulli. Se define una variable x que sigue una distribución Bernoulli con parámetro p, lo cual se denota como x se distribuye Bernoulli con parámetro p. Si la variable está basada en un experimento Bernoulli y por lo tanto hay solamente un éxito y un fracaso y la probabilidad de éxito es constante, es p, ¿no es cierto? Y le asignamos el valor x igual a 1 si sucede un éxito y x igual 0 si sucede un fracaso. En el fondo x es igual a 1 si hay un éxito y 0 si hay un fracaso. Bueno, acá está la PMF, ¿cierto? La distribución de masa. La función de masa, fíjense que cuando x vale 0, 1 al reemplazar nos queda p elevado a 0, o sea, nos queda 1, y 1 menos p elevado a 1 menos 0, significa 1 menos p elevado a 1. Por lo tanto, x igual 0 sucede con probabilidad p, y cuando reemplazamos en 1, x igual a 0 sucede con probabilidad 1 menos p, y cuando x vale 1, eso sucede con probabilidad p. Esto es la CDF, la acumulada. Esto es el rango de la variable. Este es el parámetro, la probabilidad, ¿no es cierto? La probabilidad de éxito. Este es su valor esperado o media. Y este es su varianza. Vamos a ver ahora la distribución binomial. Bueno, la distribución binomial de alguna forma se basa en sucesivos ensayos Bernoulli. Y la idea más o menos es la siguiente. La distribución binomial se caracteriza porque son sucesivos ensayos Bernoulli, ¿no es cierto? Pero la cantidad de ensayos que se realizan es constante y está prefijada y es n. N es la cantidad de ensayos que se hacen y p es la probabilidad de éxito, ¿no es cierto? La cual permanece constante a lo largo del experimento. Y x lo que representa es la cantidad de éxitos encontrados en los n ensayos que se hacen, ¿no? Entonces uno va repitiendo los ensayos de uno en uno hasta que llegue al n y cuenta cuántos éxitos hubo. Esa cantidad x es una variable aleatoria que sigue una distribución binomial con parámetros n y p. ¿No? Esa es la nomenclatura. Además, bueno, sería importante notar que esta variable binomial no es en el fondo nada más que una suma de variables Bernoulli, ¿no? Porque las variables Bernoulli valen 1 cuando es un éxito y valen 0 cuando no. Entonces, si yo a cada uno de los ensayos le asocio una variable Bernoulli y después sumo todas esas variables Bernoulli, tengo efectivamente una variable binomial donde la cantidad de ensayos es n y la probabilidad de éxito es p. Esto que tenemos es la PMF, ¿cierto? La función de masa. P elevado a x representa la probabilidad de todos los éxitos, 1 menos p elevado a n menos x representa la probabilidad de todos los fracasos y las combinaciones de n en x representan de cuántas formas pueden aparecer esos x éxitos en n ensayos. Acá está la acumulada, la CDF. Este es el rango de la variable. Bueno, si la variable es x y lo que mide, ¿no es cierto?, es el número de éxitos, entonces x, el valor más pequeño que puede ser es que yo encuentre 0 éxitos en la muestra y el valor más grande puede ser que yo encuentre todos los ensayos éxitos, por lo tanto el x valga n, ¿no? El p es el parámetro, ¿no es cierto? N por p representa la media, ese valor esperado, y la varianza es n por p por 1 menos p. Bueno, la binomial tiene una propiedad reproductiva. ¿Qué significa una propiedad reproductiva? Significa que si yo sumo dos variables binomiales o muchas variables binomiales que tienen distinto tamaño muestral, pero la misma probabilidad de éxito, entonces esa variable también es una variable binomial. ¿Cómo se puede interpretar esto? Bueno, si tenemos un proceso productivo, ¿no es cierto? Y todos los días estamos contabilizando cuántos productos salen defectuosos y todos los días producimos diferente cantidad de productos, pero la probabilidad de defectuoso es la misma para todos. Entonces, la cantidad de defectuosos encontrados el día 1 más lo que encontré el día 2 más lo que encontré el día 3, por ejemplo, que sería una suma de tres variables binomiales, también sería una variable binomial y la variable n es en el fondo la sumatoria de todos los n de las tres variables, ¿no? Esto que está acá. Veamos un ejemplo.
Ok. El ejemplo dice lo siguiente. En una planta de producción se revisan diariamente una determinada cantidad de productos con la finalidad de observar su calidad. O sea, si en el fondo la calidad se refiere a detectar si el producto está defectuoso o no. Por experiencia, la compañía sabe que la probabilidad de producir un producto defectuoso es 10%. Suponga que mañana se revisarán 10 productos y pasado mañana 15. ¿Cuánta es la probabilidad de que sean encontrados al menos 5 productos los 2 próximos días o los próximos 2 días? Bueno, en este caso, lo que deberíamos partir definiendo es... Hay dos en el fondo variables binomiales que se van a definir, ¿no? Que en el fondo es la cantidad de productos defectuosos encontrados mañana y la cantidad de productos defectuosos encontrados pasado mañana. Entonces X sería la cantidad de defectuosos encontrados mañana e Y sería la cantidad de productos defectuosos encontrados pasado mañana. Entonces, X sigue una distribución binomial, ¿cierto? Donde la cantidad de ensayos son. Bueno, aquí lo que dice el problema es que mañana se van a revisar 10. Entonces, el N vale 10. Y la probabilidad de éxito es la probabilidad de encontrar un artículo defectuoso. Según lo que dice el proceso, es un 10%. Entonces, P es 0,1. En el caso de la variable Y, también sería una variable binomial, pero la cantidad de artículos que se revisan, ¿no es cierto? Se revisarán 15 productos, dice acá, pasado mañana. Entonces el N vale 15 y la probabilidad de éxito sigue siendo 0,1. Luego podemos definir una tercera variable. Si quieren le pueden llamar Z, si quieren le pueden llamar, no sé, la letra que gusten, la verdad, W. Llamémosle W. Y esta W entonces sería cantidad de productos defectuosos encontrados los 2 siguientes días. Entonces W sería una variable binomial usando la propiedad reproductiva y la cantidad de productos que se revisan en los 2 días siguientes serían 10 más 15, o sea el N sería 25 y la probabilidad de éxito tiene que permanecer constante 0,1. ¿Y qué es lo que nos preguntan? Bueno, nos preguntan cuál es la probabilidad, ¿no es cierto?, de que en los próximos 2 días sean encontrados al menos 5 productos defectuosos, o sea que W sea mayor o igual a 5. Bueno, como es una probabilidad superior y nosotros tenemos la fórmula de la CDF, la idea es acumular ese bajo, llevar esto hacia eso. Entonces, escribamos esto como su complemento, sería 1 menos la probabilidad de que W sea menor estricto que 5, pero que la cantidad de defectuosos sea menor estricta que 5 significa que a lo más sea 4, por lo tanto esto es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que W sea menor o igual a 4. Y esto sería entonces 1 menos la acumulada hasta 4. Entonces yo tendría que sumar desde W igual 0, 0 defecto, hasta 4, las combinaciones de 25 en W por 0,1, que es la probabilidad de éxito, elevado a W, y por 0,9 elevado a 25 menos W. ¿Sí? Esa es la expresión matemática de la PMF, o bueno, si quieres verlo como la CDF, la acumulada de una variable que es binomial. Bueno, esto en Excel se resuelve fácilmente y vamos a ver acá cómo se escribiría. Esto sería igual 1 menos distribución binom n, esto es para Excel 2010. Nos pide número de éxitos. Bueno, nosotros queremos hasta 4 éxitos. 4. Después nos pide ensayos. Yo sé que son 25 ensayos. Luego la probabilidad de éxito es 0,1 contra un defectuoso. Y el acumulado ustedes tienen que poner verdadero en este caso porque están acumulando hasta el 4. Pueden colocar verdadero o pueden colocar un 1. Está exactamente lo mismo. Entonces esa sería la probabilidad.
0,0098. Ok, dejamos hasta acá esta clase.